Otro proyecto tiene que ver, al igual que la dirección de usos, con la formulación de criterios para los planes de ordenamiento territorial. Allí se elaboró un manual una guía con criterios generales de ordenamiento social de la propiedad para los contratos plan. Este año se focalizaron en los contratos plan de Sur de Tolima y Norte de Cauca, y lo que se quiso allí fue hacer un aporte al Departamento Nacional de Planeación con el fin de que cuando se vayan a formular bajo la coordinación del DNP los contratos plan, se tengan en cuenta elementos de ordenamiento social de la propiedad de manera estandarizada para dicha formulación. Avanzamos también en el marco conceptual del ordenamiento territorial. Se hizo acá un modelo de ordenamiento territorial de cómo se inserta la UPRA dentro del contexto del ordenamiento territorial, la definición de las principales problemáticas del ordenamiento social de la propiedad en lo que es la gestión territorial, es decir, cómo incide no solamente en el tema del ordenamiento territorial, sino en la planificación territorial. Se realizaron talleres regionales en conjunto con la unidad de usos, y se hizo también una participación y una coordinación interinstitucional e intersectorial. Se destaca la participación particularmente con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Ambiente y la inclusión de la UPRA en la Comisión de Ordenamiento Territorial. A pesar de que la UPRA o el sector agrícola no hace parte formal de la Comisión de Ordenamiento Territorial, ya se ha conseguido, pues a través de una participación activa de la unidad, una instancia y un espacio en el que, por lo menos en el primer producto de este año, de lo que son las directrices departamentales para el ordenamiento territorial, ya la UPRA hizo parte del mismo. Se sacaron también, hay un documento de lineamientos para la reglamentación de la Ley 1551 del 2012 que permita pues a futuro reglamentar esta norma y que la UPRA pueda dar unos lineamientos mucho más claros a los municipios para que sean adoptados esos instrumentos de planificación. Y adicionalmente, pues el reto para el siguiente año en este proyecto es que podamos avanzar ya no solamente en criterios generales, sino que empecemos a regionalizar estos criterios y adicionalmente también desarrollar los criterios para los planes de desarrollo. Con relación a la función de seguimiento y evaluación de política pública, adelantando esta función de la UPRA, hicimos algunos avances en el sentido de, primero, tener una revisión de todas las metodologías o de algunas metodologías para el seguimiento de evaluación de política pública. Se hizo la tipificación de atributos de las respectivas políticas públicas, la definición y aplicación de criterios de priorización. Se seleccionó con base en estos criterios de priorización una política pública a la cual se plantea, después de una concertación tanto con Planeación Nacional, con la Dirección de Evaluación de Política Pública y con las instituciones involucradas en dichas políticas, cuál sería el alcance y el estudio que se haría para el año entrante. Se desarrolló un manual de seguimiento y evaluación de política pública a ser adoptado en este momento por la unidad. También en este sentido se participó en los talleres de lo que es la metodología de evaluación de la gobernanza de la tierra para Colombia, que lideró el Banco Mundial, y como resultado de esa participación se consiguió el aval del Banco Mundial para que a través de la UPRA sea adaptada esta metodología a Colombia, y en este momento pues está terminando con dicho proyecto. Esperamos contar a final de año entonces con una propuesta metodológica de adaptación de dicha metodología para que empiece a ser como instrumento de seguimiento de política pública implementada a partir del año entrante. Muchas gracias. Este convenio busca presentar las metodologías de planificación y el método preliminar propuesto para la formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, con el fin de desarrollar los demás componentes del convenio bajo la unificación de criterios entre la UPRA y la Corporación Latinoamericana Misión Rural.
talleres que se van a desarrollar y están desarrollándose en Bogotá y en diferentes regiones del país para conocer de cerca esa situación, ese diagnóstico que se viene presentando en términos de la distribución de la propiedad y obviamente la necesidad de caracterizar esa deficiente distribución que se da en algunos casos. De esta manera, a través de talleres se harán presentaciones de las metodologías y con base en ello se realizará un diálogo entre los funcionarios de la UPRA, expertos y miembros de los equipos, a fin de discutir sobre las presentaciones y aprobar criterios. Con esto se busca aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para elaborar la metodología, estructura básica y plan de acción en todo el territorio nacional, que permita conocer la estructura de la tierra en el país. La firma del convenio por 640 millones de pesos fortalecerá una de las funciones primordiales de la UPRA, que es la de proyectar el comportamiento del mercado de tierras rurales y orientar su regulación, con el fin de generar acceso eficiente y equitativo a las tierras. Asimismo, permitirá diseñar, evaluar y proponer parámetros técnicos, económicos, jurídicos y ambientales que promuevan el acceso equitativo y eficiente de la tierra rural con vocación productiva. Los resultados de este convenio van a permitir a la UPRA avanzar en la caracterización del mercado de tierras rurales, pero sobre todo orientar la regularización que permita acceder de manera eficiente y equitativa a la propiedad rural en Colombia. Se espera que el documento de caracterización sobre funcionamiento del mercado de tierras rurales sirva como elemento fundamental en la consolidación de la política rural impulsada desde el Gobierno Nacional, contribuyendo así en la consolidación de la política agraria que impulsa el Gobierno de Colombia. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estableció nuevos lineamientos para formalizar por zonas los predios rurales privados de una forma masiva. Los lineamientos de priorización están relacionados con las zonas del territorio en las cuales hay mayor concentración de informalidad. Las zonas excluidas precisan qué regiones no hacen parte del programa de formalización de predios rurales privados porque presentan una condición normativa especial. Dentro de los criterios que fueron definidos en la resolución están algunos que permite excluir áreas que tienen régimen legal especial, también el tener en cuenta la información que genera el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notario y Registro, las autoridades ambientales y entidades de orden territorial. En las fases de diseño, coordinación, ejecución y supervisión de los planes y componentes de los proyectos que integran el programa de formalización, se deberá aplicar los criterios y lineamientos definidos por la UPRA, procurando su articulación con otros proyectos gubernamentales de desarrollo rural. Tenemos que tener en cuenta las restricciones ambientales, es decir, que sepamos si son áreas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tampoco estemos trabajando en territorios de comunidades indígenas o comunidades negras. En general, esos son los criterios. Con base en esos criterios, declaramos la zona. Este trabajo se constituye en una importante herramienta para la implementación del programa de formalización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual busca para el 2014 estar en 40 municipios a nivel nacional. Invitamos al ingeniero Daniel Mauricio Rosso, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Buenas tardes. Como el director lo mencionaba al principio, pues la oficina TIC en la UPRA tiene un gran encargo, es el lograr la gestión de información y el conocimiento. En las diferentes entidades del Estado, la oficina TIC cumple un papel un poco más operativo y lo que la dirección en este momento lo que se trata de hacer desde la oficina TIC es lograr una posición estratégica de la gestión de la información y el conocimiento. En ese sentido, entonces, arrancamos este año consolidando un grupo de trabajo y entendiendo lo que es la UPRA y cómo debe ser las tecnologías de la información y cómo debe ser la gestión de la información y el conocimiento en el marco de la tarea de planificar el desarrollo rural.
Inicialmente la tarea que nos dimos fue reconocer cómo estaba, cuál era el diagnóstico de la información y de los sistemas de información, y evidenciábamos que efectivamente sí hay datos, sí hay información, pero puede mejorar en temas de su gestión y de su manejo, pero que efectivamente lo que requeríamos era más una gestión de conocimiento que permitiera hacer más eficiente el desarrollo de la planificación rural, agropecuaria. Entonces nuestra situación inicial es que existe una gestión de información agropecuaria y vamos hacia una gestión de conocimiento agropecuario. Esa es nuestra situación ideal. Al iniciar el año comenzamos a identificar que requeríamos dentro de esta oficina TIC 3 líneas de trabajo: una línea de gestión de información, una línea de sistema de información como tal y una línea de soporte en análisis. Esas 3 líneas se encargan de transversalmente identificar o trabajar en esos 4 puntos sobre los cuales se espera proyectar el plan de trabajo de la oficina. Y en el tema de infraestructura de datos lo que se busca básicamente es lograr una interoperabilidad, es que tengamos una cantidad de estándares y protocolos que nos permitan fluir la información entre las diferentes entidades, información fundamental para la toma de decisiones. En temas de sistemas de información, es construir un sistema de información que sea capaz de soportar la toma de decisiones al interior de la institución y para orientar el desarrollo rural. Y todo el tema del soporte en análisis, que se encargaría de generar esos o de aplicar técnicas por ejemplo, mapas o de tipo estadístico. Y todos estos agrupados esperamos orientarlos a que en un futuro tengamos un sistema de información o un sistema de soporte a las decisiones que tenga modelos predictivos y que permita orientar esa planificación. ¿Qué hemos venido logrando este año? Logramos consolidar una arqueología de datos, tenemos un repositorio de datos. Hay una primera versión de un portal web que hoy están ustedes viendo. Estamos paralelamente trabajando en un portal web con otras características, siguiendo los estándares de la estrategia de gobierno en línea, unas consultas espaciales y estadísticas y el modelo conceptual del sistema de información. ¿Cuáles son nuestros retos para el próximo año? Iniciar, o mejor, continuar con el acceso a la información, hacer más eficiente e integrar grandes volúmenes de datos, productos de información con nuevos escenarios. Digamos que los problemas, como lo mencionaba en algún momento el director, siguen siendo los mismos. Lo que tenemos que buscar es nuevas soluciones. Entonces, pues, mediante el uso de tecnologías de información, pues, la idea es que nosotros ayudemos a soportar este ejercicio. Avance en la generación de la capacidad del óptimo uso de la información, y eso lo mencionamos porque básicamente, como les decía, hay datos, hay información, pero tal vez esos niveles de tomadores de decisiones no están, digamos, en las condiciones para hacer un buen uso óptimo de esos volúmenes de datos, esos conjuntos de datos. Y como les mencionaba, un sistema de soporte de las decisiones que no va a ser una tarea que vayamos a cumplir en el 2014, sino que es un proceso que vamos a iniciar. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Bueno, los principios sobre los cuales estamos trabajando en el sistema de información, como les mencionaba, la interoperabilidad. Una directriz que hemos tenido es el que vamos a trabajar con datos abiertos, open data, es decir, que todos los datos que estamos generando en la OPRA serán de libre acceso y podrán ser consultados por las diferentes herramientas que vayamos a generar. Y la inteligencia de negocio, que sería aplicar nuevas tecnologías o nuevas estrategias que nos permitan hacer una correcta minería de datos y llegar a ese sistema de soporte de las decisiones. Como les comentaba en el ejercicio, arrancando el año, pues lo primero que teníamos que hacer era el diagnóstico de cuál era la situación. Creamos este mapa mental. Este es un resumen del mapa, es una sábana gigante donde están todas las instituciones, los sistemas de información, y hay, digamos, unas personas que son claves dentro del ejercicio. En resumen, lo que queríamos hacer era diagnosticar en cómo era el flujo de la conectividad entre las diferentes entidades
y de pronto ese análisis de redes, identificar ciertos puntos a los cuales era estratégico para que la UPRA comenzara a hacer su gestión, teniendo en cuenta que teníamos un levantamiento de requerimientos que se estaba desarrollando paralelamente con las diferentes áreas técnicas, que nos permitía conocer cuál era la demanda de información requerida para la construcción de esos productos misionales. Paralelamente estuvimos trabajando, articulándonos con otras estrategias como la de ICDE, la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Digamos, al interior de UPRA esperamos que en un futuro podamos consolidar una infraestructura de datos espaciales del sector agropecuario, en el que los conjuntos de datos fundamentales fluyan bajo unos estándares de interoperabilidad y la información llegue oportuna y con calidad para poder tomar las decisiones. Paralelo, estamos trabajando también en la participación en la mesa de interoperabilidad sectorial de gobierno en línea. Tuvimos la inscripción en el grupo de ICONTEC para la verificación de la calidad del suelo. Y uno que no mencioné acá, que es el Sistema de Sistemas de Observación Global, es una iniciativa internacional en la que pudimos trabajar durante el año como líderes, ayudando a integrar las diferentes entidades del sector agropecuario para consolidar, digamos, la visión que esperamos tener en el 2014 en conjunto con las demás entidades del nivel nacional. Y construimos pues la agenda sobre la cual nosotros como sector agropecuario pensamos que el Grupo de Observación de la Tierra en Colombia debería orientar sus esfuerzos. Para lograr ese ejercicio de interoperabilidad básicamente se requiere una política de gestión de información. Esa política de gestión de información pues este año 2013 está compuesta por un documento inicial que son los lineamientos de política. También construimos una metodología para la gestión de información temática. Hemos construido documentos, protocolos de acceso a información de la UPRA, tanto que nosotros accedemos como información que nos van a requerir. Y hemos formalizado en el sistema de gestión integrado de calidad los procedimientos para las especificaciones técnicas, formatos de metadatos y catalogación de información, que va comenzando a formalizar esa gestión de la información al nivel institucional. Y una de las tareas, yo creo que principales que hemos venido abordando es tratar de consolidar esas alianzas estratégicas con las entidades sobre las cuales necesitamos tener acceso oportuno de la información. IGAC, DANE, la Superintendencia de Notariado y Registro, INCODER, Corpoica, con las cuales hoy todavía no tenemos un acuerdo firmado, pero estamos muy cerca de ya comenzar a tenerlos y poder tener esa conectividad que necesitamos para la consulta del sistema de información y de la misión de la UPRA. Un ejercicio que logramos realizar en el marco de AgroExpo fue un panel con un carácter académico, en el que estuvieron el director del DANE, el ex ministro Carlos Costa, ministro de Ambiente, el investigador Daniel Jiménez del CIAT, un representante de CENI Palma y el director de la UPRA, discutiendo sobre temas como cómo estaba la gestión de información y la gestión de conocimiento actualmente, qué se requería para poder hacerla más eficiente, y cómo podemos innovar en esa tarea que hoy la oficina TIC tiene dentro de la UPRA para hacer, digamos, esas nuevas propuestas, esas nuevas soluciones a esa gestión de información y conocimiento. Pues en resumen, lo que se definía allí es que, como les comentaba, existe una buena cantidad de información, existen sistemas de información, tenemos que innovar en cómo hacer ese uso óptimo, optimizar el uso de la información y lograr que estos tomadores de decisiones pues, se puedan empoderar de ese uso de esas herramientas y esos conjuntos de datos. Dentro del ejercicio de la conceptualización del sistema de información, pues hemos venido entendiendo la UPRA y entendiendo su papel dentro del sector
por lo que estamos proponiendo la definición de qué sería el sistema de información de la UPRA. Es un conjunto de políticas, actores y módulos funcionales, escalables y articulados que, basados en la gestión por procesos, este es un núcleo importante, apoyan la toma de decisiones para orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios y soportan la generación de conocimiento utilizando la web como estrategias de difusión. Digamos que la base del sistema de información es la gestión por procesos. Los procesos, los macroprocesos misionales y los macroprocesos operativos nos generan dos núcleos importantes que estarían interactuando con una interoperabilidad y unos servicios sobre una plataforma de gestión documental electrónica de archivos que pueden ser consultadas por unos ciudadanos, unas organizaciones o unas entidades externas con unos procedimientos de validación. Y eso tiene unas 4 dimensiones que le permiten al sistema de tener las diferentes capas. Bien, y en temas de análisis de información, pues una de las tareas era tratar de hacer representación cartográfica que nos permitiera entregar un mensaje evidente sobre lo que estaban mostrando los datos. Entonces, pues una de las tareas fue comenzar a jugar y a crear representación cartográfica y ya después de hacer ese ejercicio, pues comenzamos a consolidar unos productos que han sido requeridos por las direcciones de uso y ordenamiento. Y paralelo a ese ejercicio, pues estábamos construyendo los bioprocesos que nos permitían automatizar esas consultas estadísticas y en que en la medida de que nos hacían un requerimiento pudiéramos correr procesos automatizados que hicieran la consulta. Adicionalmente y paralelo a esto hemos venido haciendo un catálogo de experiencias consultando diferentes fuentes, en algunos casos internacionales, para poder tener, digamos, esas posibilidades de qué se está moviendo dentro del campo internacional en temas de investigación en el uso de ciertas herramientas para el análisis espacial o estadístico. Y además de la generación del catálogo de mapas, pues que ha generado todo el ejercicio del trabajo que hemos llevado a cabo durante el presente año. Listo, muchas gracias. Invitamos al ingeniero Felipe Fonseca para dar cierre a la parte misional y dar apertura a la parte administrativa y financiera. Bueno, muy brevemente, porque pues ya la idea es ajustarnos al horario que tenemos propuesto. Estas son algunas de las acciones que estaban dentro de digamos, que se desarrollaron desde la Dirección General, algunas encomendadas desde el Ministerio, otras que decidimos emprender porque consideramos estratégicas y transversales. Pues las principales son asociadas a la gestión de la asistencia técnica internacional. Aquí directamente una asesora de la dirección estuvo a cargo de acompañar y respaldar distintos procesos, distintas asesorías de carácter internacional que desde el Ministerio de Agricultura se emprendían y que por instrucción expresa del Ministerio UPRA debía tener allí un papel importante. Entonces, uno era la asistencia asociada a la Unión Europea en temas de criterios para planificar el ordenamiento productivo. Otro fue el acompañamiento a través de consultores internacionales para el diseño de observatorios del mercado de tierras rurales, así como el intercambio de experiencias internacionales en temas de planeación de distritos de adecuación de tierras, de la cual incluso se nos ha invitado a participar, a conocer algunas experiencias en países como Brasil, Perú y Chile. Probablemente el otro año podamos acoger estas invitaciones y asistir para tener esas otras experiencias. Y otro tema antes me faltó mencionar el tema con el Banco Mundial en evaluación de la gobernanza de la tierra. La gobernanza de tierra fue acogida por la mayoría de las agencias en Colombia, las agencias de cooperación internacional, no solo el Banco Mundial, sino también USAID
fueron o tomaron este tema como objeto de investigación y de trabajo. Como lo mencionó la doctora Dora Inés Rey, lo que hemos hecho después del ejercicio a nivel nacional fue una adaptación de la metodología, que si bien es referente internacional, para hacerlo a nivel regional departamental. De hecho, el otro año la idea es poder seguir con este trabajo. Nos parece que la metodología brinda elementos muy importantes de análisis sobre la gobernanza de las tierras en Colombia. Un tema particular que fue acogido también desde la Dirección General fue un encargo particular para armonizar o generar sinergia entre la gestión del sector ambiental, el minero y el agrícola o agropecuario, porque de esto se sabe mucho, particularmente del conflicto que hay de las distintas locomotoras, choque que en últimas perjudica la gestión de cada una. El punto de la fecha es que los sectores tienen pleno reconocimiento de la necesidad, de la obligatoriedad de trabajar conjuntamente. Y una de esas conclusiones importantes, de hecho el trabajo que se hizo fue particularmente desde el punto de vista jurídico constitucional, son clarísimos o son evidentes los derechos fundamentales que privilegiarían y que pueden privilegiar la producción de alimentos o el desarrollo de la actividad agropecuaria sobre la extracción de recursos naturales, pero más que entrar a, digamos, generar la controversia con otro sector, algo que queda claro y con lo que se puede concluir este año es que es importante saber cuál es el territorio del sector agropecuario, cuál es ese mapa en última, si se pudiera referir de esa forma, que hace frente a la gestión del sector minero y del sector ambiental. Digamos, en el sector ambiental se reconoce fácilmente que existen distintos mapas de la gestión ambiental, como pueden ser no solo las áreas naturales protegidas, sino distintas normas en donde uno entiende que hay retiros de fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos como páramos, como humedales, pero ¿cuál es el mapa del sector agropecuario? Y esa pregunta es la que nos queda, ese es el reto desde el punto de vista productivo, de adecuación de tierras, también de desarrollo rural. Entonces, fruto de esta gestión, pues acercamientos importantísimos, no solo con la Agencia Nacional de Minería,